Vamos a resolver este ejercicio perteneciente al tema de cuerpo rígido, del cual tenemos cuerpos vinculados y nos piden realizar el diagrama de cuerpo libre de ambos bloques y de la polea, y determinar la aceleración de los dos bloques y las tensiones en la cuerda en ambos lados de la polea. Vamos a comenzar poniendo todos los datos que nos dan en el ejercicio. Y ahora vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre, el cual consiste en señalar todas las fuerzas que actúan sobre cada bloque y la polea. Para el bloque 1 vamos a tener que, en sentido perpendicular al suelo, vamos a tener el peso del bloque 1 y la normal que ejerce el plano hacia el bloque. La vamos a llamar normal 1, ya que tenemos dos bloques. Y ahora también tenemos la tensión. Si en este caso consideramos el sentido de movimiento para la derecha como positivo, vamos a tener que todas aquellas fuerzas que actúen en sentido contrario al movimiento van a ser en sentido negativas. Por lo tanto, para acá consideramos positivo, que es la tensión 1, y para este lado vamos a tener la fuerza de rozamiento 1. Diagrama de cuerpo libre para la polea va a ser desde el punto de aplicación hasta el extremo de la polea, la vamos a llamar R, y vamos a dibujar la fuerza que actúa, que es la tensión 2, la tensión 1. Y también esta polea, como ya no hay masa despreciable, como en los ejercicios anteriores, vamos a tener un peso, que es el peso de la polea. Y ahora vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo 2, el cual se encuentra en un plano inclinado. Siempre se tienen que acordar que el vector peso forma un ángulo de 90 grados con el suelo. Hay que descomponerlo en su componente X y en su componente Y. Para eso vamos a dibujar un eje que representa el eje Y y representa el eje X. Por lo tanto tenemos el peso en Y y tenemos el peso en X. Y ahora, ¿cuáles son las fuerzas también que actúan en este sistema? Aparte de las componentes de peso y el peso propio, entonces también tenemos la fuerza de rozamiento y la tensión que actúan en contra del sentido de movimiento. Por lo tanto tenemos por un lado tensión, que la llamamos tensión 2, y también la fuerza de rozamiento, que la vamos a llamar fuerza de rozamiento 2. Y también la normal, que es la fuerza que ejerce el plano inclinado hacia el bloque, que la vamos a llamar normal 2. Para este tipo de ejercicio tenemos que aplicar las ecuaciones que representan al movimiento de traslación y al movimiento de rotación. Para el primer cuerpo, la sumatoria de las fuerzas, que es igual a la masa por la aceleración. Este me va a representar el movimiento de traslación. ¿Cuáles son todas las fuerzas que actúan en el sistema? Para el eje X vamos a tener la tensión 1, que es positiva, menos la fuerza de rozamiento 1, que es negativa, como ya dijimos anteriormente. Tenemos la masa 1 por la aceleración. Ahí ya tenemos una ecuación. Ahora vamos con el cuerpo 2. Para el cuerpo 2 tenemos la sumatoria de las fuerzas del eje X igual a la masa por la aceleración también. Entonces, ¿cuáles son todas las fuerzas que actúan en este sistema según el sistema de referencia que nosotros consideramos positivo? El peso en X, que es positivo, menos la fuerza de rozamiento 2, que se opone al movimiento, menos la tensión 2. Esto va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Y tenemos otra ecuación. A estas ecuaciones las vamos a llamar ecuación número 1 y ecuación número 2. Y ahora nos hace falta otra ecuación que representa el movimiento de rotación. La vamos a sacar de la sumatoria de los torques es igual a la inercia de la polea por la aceleración angular. ¿Pero qué es el torque o fuerza de torsión? Es el producto vectorial entre el vector fuerza y el vector radio, que es desde el punto de aplicación hacia la acción de la fuerza. Y estos vectores forman un ángulo de 90 grados entre sí. Por lo tanto, tenemos que el módulo del torque es fuerza, producto punto, por radio, por el seno del ángulo que forman. Si este ángulo es 90 grados, el seno de 90 es 1. Por lo tanto, tenemos fuerza por radio por 1. Entonces, torque o fuerza de torsión es igual a la fuerza multiplicada por el radio. Y ahí tenemos la tensión 2 multiplicada por el radio menos la tensión 1 multiplicada por el radio. Y la inercia de la polea es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Y la aceleración angular va a ser, siguiendo la condición de rodadura, que el cuerpo rueda sin deslizar, vamos a tener que la aceleración del centro de masas es igual a la aceleración angular multiplicada por el radio. Si despejo la aceleración angular, va a quedar la aceleración del centro de masas dividido entre el radio.
Entonces esa ecuación la vamos a reemplazar y nos va a quedar aceleración del centro de masas dividido en radio. Vamos a borrar esto. Si sacamos factor común radio, ahora si este radio lo paso a dividir, va a quedar 1/2 por la masa por el radio al cuadrado por la aceleración del centro de masa multiplicada por el radio. Esto lo podemos escribir como radio al cuadrado. Entonces, este radio al cuadrado con este radio al cuadrado se me van a simplificar y me va a quedar tensión 2 menos tensión 1 es igual a 1/2 de la masa de Napoleón por la aceleración del centro de masas. Y ahí tengo la tercera ecuación. Bien, ahora nos quedan 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Se puede resolver por cualquiera de los métodos de igualación, sustitución o de eliminación. Yo en mi caso lo voy a resolver con el método de eliminación. Entonces consiste en sumar las 3 ecuaciones. Sumamos estas 3 ecuaciones y nos va a dar tensión 1 está positivo y aquí negativo. Tensión 2 está negativo y positivo. Se van. Me va a quedar el peso en X menos la fuerza de rozamiento 1 menos la fuerza de rozamiento 2. Y esto va a ser igual a ¿qué? La aceleración es la misma ya que es la aceleración del sistema en sí. Pero voy a escribir cada término y después voy a sacar factor común de aceleración. Ahora, si saco factor común de la aceleración, me va a quedar. Y ahora, ¿cómo sacamos el peso en X? Muy fácil. Vamos a observar al cuerpo 2, la descomposición vectorial de todas las fuerzas que actúan en el cuerpo 2. Lo vamos a hacer por acá. Entonces tenemos la fuerza peso, que es perpendicular al suelo, como ya dijimos. En el eje Y va a estar el peso en Y y el peso en X debería estar en el eje X. Pero ahora, si superponemos este vector, nos va a quedar un triángulo rectángulo, el cual tenemos el ángulo θ comprendido entre el vector peso en Y y el peso, ya que por equivalencia de ángulo, el ángulo θ es igual a este ángulo. Por funciones trigonométricas tenemos el seno del ángulo es igual a cateto opuesto, que es el peso en X, dividido la hipotenusa, que es el lado más largo, que es el peso en 2. Y ahora si despejamos peso en X, ¿pero qué es el peso 2? Es la masa 2 por la gravedad. Y ahí tenemos el peso en X. Lo mismo con el coseno del ángulo, que es cateto adyacente al ángulo, vendría a ser peso en Y, dividido la hipotenusa, que es el lado más largo, como ya dijimos, peso 2. Despejamos peso en Y y nos va a quedar peso 2 es masa 2 por la gravedad por el coseno del ángulo. Tenemos estas dos ecuaciones que son muy útiles. El peso en X es masa 2 por la gravedad por el seno del ángulo que forman. La fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal menos mu, el mu cinético que me da el ejercicio, por la normal en 1 menos el mu cinético por la normal en 2. Y ahora lo que hago es sacar factor común el mu cinético. Y esto se repite. Si despejo la aceleración, esto tiene que pasar a todo dividir. Entonces va a quedar y ahora ya que tengo todos los valores, y me da que la aceleración del sistema es de 0,31 metros sobre segundo cuadrado. Cabe recordar también que la normal 1 y la normal 2 salen de la descomposición vectorial de todas las fuerzas que actúan en los cuerpos. En el ejemplo, como ya hicimos anteriormente, tenemos en el plano inclinado el cuerpo 2. En el eje Y actúa la normal 2, que es, como ya dijimos, la fuerza que ejerce el plano inclinado sobre el objeto, y tenemos el peso en Y. Entonces, si ahora aplicamos la segunda ley de Newton, vamos a tener la sumatoria de la fuerza en Y es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Si consideramos positivo para arriba y negativo para abajo, tenemos que la normal 2 menos el peso en Y. Esto es igual a ¿qué? La aceleración no tiene aceleración en el eje Y, porque no se mueve sobre ese eje, se mueve sobre el eje X. Entonces, la aceleración es 0. Tenemos normal 2 es igual al peso en Y. ¿Pero qué es el peso en Y? Como ya dijimos anteriormente, es la masa 2 del objeto por la gravedad por el coseno del ángulo que forma. Y de ahí sacamos lo que es 6 por 9,8, que es la gravedad por el coseno de 30 grados. Y ahora para el cuerpo 1,
tenemos la normal 1 y el peso 1. Si aplicamos la segunda ley de Newton, tenemos que la sumatoria de la fuerza en el eje Y es igual a la masa por la aceleración, y ya sabemos que en el eje Y no se mueve el sistema, entonces la aceleración es 0, y tenemos la normal 1, como anteriormente mencionamos, positivo por arriba y negativo por abajo, tenemos la normal 1 menos el peso en 1. Este es igual a 0, por lo tanto la normal 1 es igual a peso 1. La masa 1 por la gravedad. Ahí tenemos la masa 1, que es 2 kilogramos, y la gravedad, que es 9,8. Ya que tenemos la aceleración del sistema, podemos sacar tranquilamente la tensión 1. Para ello, vamos a la ecuación número 1, y es tensión 1 menos la fuerza de rozamiento 1 es igual a la masa 1 por la aceleración. A la fuerza de rozamiento la pasamos a sumar. Y ahora sacamos factor común, la masa 1. Y nos queda que la tensión 1 es 7,68 Newton, unidad de fuerza. Y ahora, para sacar la tensión 2, nos vamos a la ecuación 3. A la tensión 1 la pasamos a sumar. Y para finalizar, nos queda que la tensión 2 es igual a 9,23 Newton.